Tenemos un tema muy importante y es el sexto sello. Vamos a estudiar allí en el libro de Apocalipsis y el capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Que nosotros recordamos del 5 ayer. Del 5 ayer nosotros encontramos, y es lo que vamos a mirar ahora en el sexto sello, que dice dice Apocalipsis capítulo 5 desde el 1, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Y que esos sellos simplemente representan el devenir de la historia, los acontecimientos, que solamente Dios puede conocer el futuro. Es quien sostiene el universo, a donde pasan las cosas. También es que crea el tiempo y que puede ver todos los acontecimientos sin que nada le tome por sorpresa, porque tiene omnisciencia. Así que eso es lo que ese rollo contenía, pues solamente Dios puede abrirlo. Y Juan nos está sabiendo que entendamos que Cristo es el Dios que tiene el tiempo y el universo y el devenir, los acontecimientos bajo su control y bajo su conocimiento. Eso significa poder tomar el libro y poder abrirlo, porque quien le da curso al tiempo, a los acontecimientos, y que puede también preverlo, verlo con antelación. Así que entonces dice, ninguno ni en el cielo ni en la tierra, abajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Uno de los ancianos me dijo, no llores, aquel león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Así que por el hecho de que Cristo vino al mundo, porque encarnó, porque vivió entre los hombres, llevó nuestros pecados, de esa manera enfrentó el mal, viniendo a morir por nosotros, vivió una vida sin pecado, se derrotó el mal, murió por nosotros para darnos vida, reveló el carácter de Dios, de amor y de perfección, su justicia. Así que tiene en las manos los acontecimientos, los prevé, y por causa de que Él vino a morir y a resucitar, a vencer, es por eso que hay iglesia. Si Cristo no venía pues a morir y resucitaba, no había iglesia. Ni existía. La humanidad podía existir tampoco. O sea que Él tiene en las manos todos los acontecimientos. Así que dice, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que entonces tomó el libro para abrir sus sellos. Y eso es lo que el testigo fiel y verdadero, Cristo, quería mostrarle a Juan. Los acontecimientos escritos en ese libro. Así que en el capítulo 6, allí entonces se abren los sellos de ese libro, sellado con 7 sellos. Él es quien da existencia al mundo y a los acontecimientos. Él puede abrir los sellos y los abrió para Juan, para que Juan registrara los acontecimientos. Aquí en estos sellos, no sé si alguno de ustedes ha escuchado que hay personas que hablan acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis. Lo que pasa es que de los 7 sellos, 4 son jinetes, 4 son caballos con sus respectivos jinetes. De ahí que sale esta idea
de los cuatro jinetes del Apocalipsis. De hecho, hubo una película de Hollywood y se ha hablado y escrito muchos libros sobre esos cuatro jinetes. Ese es el origen. Así que dice entonces Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Porque a eso recuerdes bien, Apocalipsis 4:1, es que una voz desde el cielo le dijo a Juan, él vio una puerta abierta en el cielo, y una voz que le dijo, sube acá. Y Juan subió, y desde allí, desde el 4:1 hasta el fin, ya se le iba a mostrar a Juan, estando Juan en espíritu, mirando desde el cielo. Así que entonces le está mirando esto. Cuando el Cordero abrió uno de sus sellos, oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Cuando Juan en Apocalipsis 4:1 subió allá, oyó una voz, ese fue Cristo que lo llamó. Pero ahora uno de los cuatro seres vivientes, en otra versión dice los cuatro animales, uno tenía cara como de un buey, otro tenía cara como de un águila, otro como de un hombre, y así, y tenían alas, y las alas eran llenas de ojos por dentro y por fuera, llenas de ojos. Eso significa, eso tiene un significado grande, porque después el Cordero también, cuando lo describió Juan, el Cordero también tenía 7 ojos. Y entonces hay muchos ojos allí. Los cuatro vivientes llenos de ojos por todos lados. Y 7 ojos también delante del trono del Cordero. Muchos ojos. Esto tiene un significado. Esto indica que Dios simplemente quiere revelarse, que lo de Dios es revelación. Hay mucha gente que habla de los misterios de Dios. Nosotros no conocemos los misterios de Dios, porque Dios es más grande que nosotros, sabe más que nosotros, mucho más. Así que tiene muchas cosas que el hombre no puede penetrar ni explorar. Pero nosotros no sabemos de ellas, no están en la Biblia. En la Biblia no hay esos secretos intocables, porque la Biblia no se hizo para eso. La Biblia es revelación. La Biblia, su intención, su proyecto es la de manifestar. Esa es la obra de la Biblia y sobre todo Apocalipsis. Y Dios simplemente le urge que ser conocido. Hay mucha gente que tiene a Dios como un ser que simplemente opera ocultándose y opera ocultando. Evite eso porque Juan 17:3 Jesús dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti el único Dios verdadero que Jesucristo ha enviado. Está diciendo que la vida eterna nuestra depende de conocerle. Lo menos que Dios va a hacer es que va a estar operando con nosotros, guardando cosas. Él le urge ser conocido. De ahí depende de nuestra vida. Dios simplemente quiere ser conocido por sus hijos. Son los tiranos, los dictadores, los déspotas, los que ejercen el poder y usan muchas reglas. Y una de ellas es, pues, dar a conocer algunas cosas a los súbditos y tener todo un mundo de cosas que nadie tiene acceso, que guardan. Por ejemplo, las naciones todas tienen, Estados Unidos y todas, una cantidad infinita, inmensa de acuerdos, archivos, que son simplemente secretos que no se puede, nadie puede accesar a donde está allí, sino solamente un grupo de personas que es muy selecta. Y cuando tiene empleados y estos se retiran, le cambia la combinación a todos esos sistemas.
para que el que se va ya no puede venir a entrar. Y tienen pues una inmensidad de cosas secretas. Y Dios no trabaja así. Dios simplemente es urgente para él el que lo conozcan. Porque Dios así es que quiere trabajar con sus criaturas, en forma transparente. Y por eso es lo que significan esos ojos. Los cuatro seres vivientes en su presencia deberían tener 2 ojos cada uno. Eso es lo que en promedio tienen los animales y los seres humanos. ¿Qué dice allí? Están llenos de ojos por todos lados. Y delante del trono, 7 ojos. Eso es lo que significa. Que Dios simplemente se llena de cámaras, de lentes para el universo. Simplemente está en una vitrina transparente de que Dios opera para el universo y para sus hijos. Así que entonces, aquí, pues ya el Cordero empezó a a quitar los sellos. Eso es lo que dice Apocalipsis 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. ¿Por qué? Porque esa es lo que Dios se ha propuesto. Simplemente darse a conocer. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y se la da a través de Juan. Y entonces, ¿qué es lo que Juan hace? ¿Qué es lo que debe de hacer? Dice, se le invita, dice, ven y mira. Ven y mira. Y dice el versículo 2, miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. El versículo 3 dice, cuando abrí el segundo sello, oí el segundo ser viviente, recuerde que eran 4 seres vivientes son. Cada uno de los seres vivientes se le asignó que se encargara de llamar a Juan para los sellos. Recuerde bien, así que cuando abrió el segundo sello, otro de los seres vivientes, entonces le tocaba llamar a Juan para que viniera a ver. Dice, cuando vio el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. O sea, Dios lo que quiere es darse a conocer, manifestarse, ser transparente. Y salió otro caballo bermejo cuando quitó el rollo. Salió otro caballo bermejo. ¿Ves? Cuando había el segundo sello. El primero era blanco. ¿Ves? Dice aquí un caballo blanco. Y el que montaba tenía un arco. Y le fue dado una corona. Y salió venciendo y para vencer. Tenía, dice, un arco. El arco era el fusil de ese tiempo para la guerra, para pelear. En un caballo blanco y el segundo en un caballo bermejo, un caballo rojo. ¿Ve? Caballo rojo. El color rojo lo vamos a encontrar también en la vestidura de la gran ramera. ¿Ve? Vestido rojo y también en el dragón de Apocalipsis capítulo 12. El dragón también era bermejo. Esto está relacionado con sangre, es rojo, y además de eso, relacionado pues con la vestimenta que usaba la élite del gobierno romano y con sangre. ¿Ve? Un caballo bermejo. Escuche bien. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen uno a otro y se le dio una gran espada. Así que el primero tenía un arco, su caballo era blanco. Ahora a este se le ha dado una espada y se le ha dado para que sea poder de quitar la tierra la paz y que se maten los hombres unos a otros. Se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, se nota que ellos se turnan, que decía,
ven y mira. Y él mira aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ni tenía arco, ni tenía espada. Este caballo era negro. El primero era blanco, el otro era rojo, y este es negro. Y este lo que tenía en la mano era una balanza. ¿Ve? Y oyó de en medio de los cuatro seres vivientes, oyó una voz. De en medio de los cuatro seres vivientes oyó una voz que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Cuando vi el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente. Note, los cuatro participaron, invitando a Juan a ver, mostrándole a Juan, que decía: ven y mira. Y miré un caballo amarillo. Aquí tenemos el cuarto caballo y el cuarto jinete. Y el Hades dice aquí, el que lo montaba tenía por nombre muerte. ¿Eh? Este tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía. ¿Cuál es el Hades? En la mentalidad griega, el Hades es el lugar a donde tiran los muertos. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, allí no hubo ninguno de los seres vivientes que llamó a Juan para ver, ni tampoco hay caballo, porque los caballos se terminaron hasta el 4. Cuando vi el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas? Le habló de juicio y venganza, nuestra sangre en lo que moran en la tierra. Y se le dio vestidura blanca a esos que clamaban por juicio y venganza. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Se les dio ropa blanca, se les dio que descansasen un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y que le dio ropa blanca y le dijo: descansen, esperen, tengan paciencia, esperen, hasta que se termine la matanza de todos los que son como ustedes. Que ustedes testifican por la palabra delante de Dios. Que descansen, esperen hasta que los asesinos terminen su matanza, terminen de matar. Así que entonces eso vio cuando miró el quinto sello. En el sexto sello, versículo 12, tampoco el ángel llamó, tampoco había caballo. Juan vio nada más. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera de caer sus higos cuando es sacudida por fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en la cueva y en la peña de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira, escuche bien, ira del Cordero. Recuerde bien lo que hemos dicho del Cordero, lo que dijimos ayer, que es simplemente el animal más indefenso que hay sobre la tierra. ¿Ve? Y no solo eso, sino que el Cordero es el macho de las ovejas. Por lo tanto, la Biblia, pues dice, señala a Cristo como el Cordero y señala a su iglesia como ovejas.
O sea que tiene la misma característica del cordero, que son incapaces de hacer ningún daño y no tienen ninguna herramienta ni actitud de agresividad, sino solamente mansedumbre, nada más. Pero aquí se dice que el cordero manso tiene ira, dice la ira del cordero. Tenemos que entender bien la ira del cordero, porque si fuera un león, sí tiene ira, pero las ovejas no tienen ira. Pero dice que la ira del cordero. Y dice así: decían a los montes, a la peña, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del cordero, o querían de su ira ha llegado. Escuche bien, el día de su ira ha llegado. Y hacen una pregunta. La gente que está despavorida, huyendo, metiéndose en las cuevas por causa de la ira del cordero, preguntan: ¿quién podrá sostenerse en pie? Escuche bien eso. Preguntaron: ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Por qué? Porque se está desgranando la creación entera. Mire bien lo que dice allí. Hubo un gran terremoto. Eso es un problema grande, ¿no? Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer su higo cuando es sacudida por fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. La primera vez que yo salí, es la segunda vez que yo salí de mi país viajando en avión. Viajaba de Santo Domingo, mi país, a Panamá. Y cuando ya el avión iba en medio del océano, que ya no se veía tierra, el piloto dijo: le voy a enseñar algo, miren. Y había manera como de un tipo de montaña que iba emergiendo del mar, subiendo del mar, subiendo del mar, hasta que la vimos y se convirtió en una cordillera enorme. Y él dijo: esta es la cordillera de los Andes. Estaba a miles de kilómetros de allí donde íbamos, del Caribe. Es una cordillera extraordinaria, tan alta que a la mitad de ella es que se hacen las nubes y los relámpagos. Pues dice que cuando Cristo venga y venga la ira del Cordero, se van a quebrar, a romper los collados, los montes. ¿Ve? Eso es lo que dice allí Apocalipsis 6:14. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda la isla se removió de su lugar. Así que va a ser un caos tremendo, porque usted nota que cuando hay un terremoto en este tiempo, hace como 8 años que hubo un terremoto en una isla pequeña, en Asia, y simplemente vino entonces un tsunami, una respuesta del mar después del terremoto, y arrasó y murieron miles de personas en una redondez de miles y miles de kilómetros. Bueno, pero ¿qué pasa cuando se hunda una isla de esas? ¿Cuál va a ser la estampida? Pero ¿qué pasa cuando se hunda la cordillera de los Andes, que tiene miles de kilómetros de largo y varios kilómetros de altura, miles de metros de altura? O la cordillera de los Himalayas, entre la India y China, que tiene más de 8 kilómetros de altura. O sea, va a ser un caos tremendo, y esto es la venida de Jesús. Entonces dice allí que los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y los siervos, y todo libre, se escondieron en la cueva y en la peña de los montes. Todas las potencias mundiales, las naciones todas, ellos tienen búnkers a donde esconderse para si hay alguna emergencia. Pero las naciones pobres
no pueden hacer búnkers muy grandes y complicados. Pero naciones grandes como China, Rusia, en Europa, la Unión Europea, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos y Canadá tienen el búnker del NORAD, a donde son kilómetros en granito total y completo, décadas haciendo eso, hollando. No hay ningún tipo de bomba ahí que pueda llegar con suficiente espacio para guardar comida por causa de si viene una guerra, un bombardeo, una situación. Jack y Juan vio que ellos iban a tener escondederos en la roca para huir, para esconderse cuando lo vieran. ¿Ve? Y decían a los montes y a la peña, cae sobre nosotros y condeno del que está sentado sobre el trono y la del cordero, porque el grande de su hubiera llegado y quién podrá sostenerse en pie. Vamos primeramente a ver lo que estos sellos hasta ahora hemos podido comprender de ellos. Lo que los eruditos han entendido de estos sellos es, recuerde bien que son 7 sellos, y aquí vimos hasta el 6. Vamos a ver el séptimo sello, el séptimo sello. Cuando usted pasa a Apocalipsis capítulo 6, encuentra el capítulo 7 de Apocalipsis, que trata los 144,000. Y allí no encuentra nada que hable de sello. Tiene que pasar ese capítulo, pasarle por encima y llegar al capítulo 8. Y en el 8, versículo 1, entonces ¿qué encuentra? El séptimo sello. Eso usted tiene que entender cómo funciona eso. Ok. Lo que se ha entendido y hemos acordado es que los sellos y las iglesias ocupan el mismo periodo. Algunos de los sellos ocupan el mismo periodo de las iglesias, no todos. O sea que no concuerdan en todo, pero algunos, los primeros sí. Escuche bien, pero si las iglesias y los sellos ocupan el mismo periodo, ¿cuál es la función de la iglesia, de la revelación acerca de la iglesia? ¿Y cuál es la función de la revelación acerca de los sellos? Si es que ocupan el mismo espacio. Eso es una pregunta que usted debe saber la respuesta. La intención es que simplemente Dios está mostrándole a Juan y a su pueblo simplemente todos los aspectos de los acontecimientos, todos los elementos que están en acción. Así que entonces están en acción los poderes seculares, las naciones, los poderes políticos, militares en la tierra. Son poderes terrenales donde no hay intereses divinos. Y ellos pugnan entre ellos y pujan por la supremacía y lleno de confrontación. Así se ha desenvuelto la vida del hombre en la tierra. En medio de ese escenario en la tierra, en la humanidad, con todas esas confrontaciones, allí está la iglesia. La iglesia vive en medio de ese caos. Entonces el Señor, en su misericordia, decidió hacer una revelación de esos dos elementos por separado. Primeramente, revelar el movimiento, el oleaje de la iglesia. Desde que Cristo muere, resucita y es entronizado, como Juan en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, allí dice que subió al cielo, lo llamaron y vio un trono y a uno sentado.
Cuando Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, se sentó, dice la Biblia, a la diestra de Dios. Y entonces comienza a correr la historia. El proyecto de Dios, la iglesia, y también el proyecto de los hombres, en pugna, en pelea, trayendo el caos en la tierra. Entonces el Señor hace así y toma las 7 iglesias y las separa y presenta en las 7 iglesias el derrotero, la historia de la iglesia, por separado hasta el fin, la segunda venida de Cristo. Y separa entonces también la historia, el derrotero, el desenvolvimiento y desenlace del mundo secular, de las naciones, de los sistemas políticos y militares. Así que eso es lo que hace Apocalipsis 2 y 3, es tratar las iglesias, la iglesia. Que el Señor le decía en medio del caos a Juan, mira, vamos a seguir la iglesia y vamos para decirte lo que pasó allí. Y después, entonces ven para que vea, que todo quede a la vista, cómo se comportaron las naciones en sus peleas. Y esos son los sellos. Tratan el mundo secular, el mundo político, las confrontaciones, guerras, rumores de guerra. Esa es la conducta humana, pero no solamente eso, sino todas las tragedias, pestilencia, hambre, terremotos y todas esas cosas que aquí en los sellos se le llama vientos, los vientos. Y que dice que hay 4 ángeles que Dios le ha asignado, que ellos controlen los vientos, que ellos tengan en control los vientos. Así se le llama vientos a toda esa confrontación, ese desenfreno, guerras y también desastres naturales, huracanes, terremotos, violencia, hambrunas, invasiones y peleas. Ok, cuando vemos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, que dice cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira aquí un caballo blanco. Hay estudiosos de la Biblia, de los eruditos de la Biblia, que entienden que en este primer sello, ya que cubre el mismo periodo, los primeros sellos de la iglesia, entiende que el periodo de este sello es también el mismo periodo de la iglesia de Éfeso, que es la primera, que es del 31 al 100. Solo que aquí, ya vimos, acá no es la iglesia, porque los sellos son lo que pasa en la tierra. Y la razón por la cual hay caballos y arcos y espadas, porque esos eran los instrumentos de guerra del tiempo de Juan. Si usted ve que hay 4 jinetes, indica que tienen 4 caballos. Eso era como el tanque de guerra de ese tiempo. Y luego el arco era el fusil y la espada también eran las armas de guerra. Y eso es lo que tenemos acá, porque es la pugna del mundo secular. Hay estudiosos de Apocalipsis que creen que este jinete es Cristo, porque el caballo es blanco y porque pertenece a la primera etapa cuando la iglesia estaba en sus buenos tiempos. No todos están de acuerdo con eso. Hay otros que tienen otra opinión y yo me limito solamente a compartirla. Nada más. La opinión que hay otros que tienen. Y es que como esta parte esa es la opinión de ellos, el argumento, para tratar lo secular, ellos dicen, ¿no será que Cristo se limitó y operó y trabajó a donde tenía que hacer en su territorio, la iglesia? Y que esta parte aquí es dejada para los poderes terrenales en pugna y pelea, confrontación. Otra cosa es de que acá se le llama, en el libro de Apocalipsis, se le llama Cordero a Cristo. Y la característica del Cordero es lo inofensivo,
que es ese animal que se ha elegido para a representar a Jesús. Y argumentan y dicen, tenemos que sentarnos para mirar si es verdad que acá es el que está siendo representado, ya que está en un caballo, pero sobre todo con un arco. El caballo es que es blanco, pero no describe al personaje, no habló de él. Y entonces en Apocalipsis capítulo 19, allí hay un personaje que está montado en un caballo blanco, pero dice quién es. Y además tiene el arma que Juan vio que él tenía en el capítulo 1, y es que vio que tenía una espada en Apocalipsis 16, pero que salía de la boca. O sea que él no usa arma para matar seres humanos, que lo que usa es la palabra para dar vida. Ese es el argumento que ponen. Vamos a verlo en Apocalipsis capítulo 19 para ver de qué estoy hablando. Apocalipsis capítulo 19. Mira lo que dice aquí. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Así que tenemos caballo y también blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Aquí lo identifica. Y con justicia juega y pelea. Dice que pelea, pero dice con qué, dice con justicia. Y a veces quisiera ir más de pronto, pero hay cosas que no puedo dejar pasar. Y es que tenemos que entender en la Biblia qué es justicia, porque existe lo que se llama justicia para los hombres. Justicia para nosotros los hombres. ¿Qué es justicia para nosotros los hombres? Seres humanos. ¿Y qué justicia para Dios? ¿Y qué justicia de Dios para los seres humanos? Es que son tres clases de justicia. ¿Qué es justicia para usted y para mí, para nosotros? ¿Qué es justicia de Dios para nosotros? ¿Y qué es justicia de Dios para Dios? Cristo dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Así que conviene entender esto, porque dice que él pelea, pero dice que pelea con justicia. Entonces, justicia para nosotros los seres humanos es que simplemente a cada uno se le dé lo que se merece. Aquí donde yo vivo en Texas, aquí está la pena de muerte. Y con frecuencia, como a 1 hora de aquí, hay una prisión a donde allí aplican la pena de muerte. En Huntsville, que está acá, como a 1 hora. Y esa es la cárcel para todo el estado de Texas donde hacen eso. Y cuando un individuo hace un crimen grande, que matan niños, violaciones, atracos y hay mucha muerte, o individuos aparecen con armas y riegan plomo y matan un poco de gente y hacen crímenes grandes, entonces ahí le aplican la pena de muerte. Y cuando eso pasa, nosotros los seres humanos, religiosos y no religiosos, entendemos que se le hizo justicia, porque se trató según el tamaño de la gravedad de su fechoría. Y lo que lo juzgan entiende que hicieron justicia. Se aplicó justicia porque hubo juicio, hubo inculpación, penalización. Eso es justicia para nosotros. ¿Qué es justicia de Dios para nosotros? Es la segunda justicia. Justicia de Dios para nosotros es que al malo también se le dé su merecido. Lo justo es
que simplemente, hablando de justicia para nosotros, es que si yo trabajo y yo me gano un dinero con gran sudor, que se me pague, y es injusto si simplemente me lo niegan. Es injusto que alguien me atraque y me lleve mi cartera y me lleve mi dinero, que se meta a mi casa y me robe, que me roben el carro o que haya un fraude en la cuenta de banco y $1 que tenga, que se lo lleven. Eso veamos que es injusto. ¿Ve? En cuanto a la justicia de Dios para nosotros, es que Dios también reaccione frente al mal, que Dios tenga parámetros frente al mal y que Dios tome medidas frente al mal, que involucren, es decir, establecer, imponer reglas y también imponer el orden a nivel, escuche esto, es de escarmiento, o sea, un comportamiento que se tenga con la gente mala, que establezca escarmiento y que enseñe que Dios es justo, que Él actúa y reacciona según el comportamiento de las personas y que ellos le espera una reacción de Dios por su comportamiento. Hemos visto la justicia de los hombres y la justicia de Dios según nosotros. Que si el que se porta mal le vaya mal, que tenga de Dios alguna reacción conforme a lo malo que hizo. ¿Ve? Hace mucho tiempo, o un tiempo, hubo un hombre rico que le explotaba a sus trabajadores y simplemente se hacía de mucho dinero, porque había mucha necesidad y lo que pagaba era miseria. Que la gente que trabajaba allí era corrido día y noche, no tenía tiempo de ir al baño ni de comer, pero había mucha necesidad en un país pobre. Y él pues explotaba a la gente y a ellos no le daba para vivir eso, era una migaja. Y él pues tenía mucha ganancia. Con el tiempo le dio un cáncer. Finalmente se arruinó, se consumió, murió, y la gente entendió que fue Dios, que no hubo ningún ser humano envuelto en esto. Entendieron que fue Dios que tomó pues medida frente a la conducta. Eso es lo que entendemos por justicia de Dios. Ahora, ¿qué es en realidad la justicia de Dios en la Biblia? La justicia de Dios en la Biblia es que Dios simplemente, Él es justo, Él, su persona, es justo. Tan justo que Él puede compartir esa justicia que Él tiene con gente que no la tiene. Por ejemplo, ¿quién no es justo? No es justo un asaltante, no es justo un ladrón, no es justo un asesino, no es justo un individuo que mata por encargo, no es justo el que distribuye y se hace rico con drogas que destruyen a la humanidad, con alcohol, no es justo el que anda mintiendo y engañando. ¿Ve? No es justo los ladrones, no son justas las prostitutas, son gente injusta y gente mala. Y Dios tiene tanta justicia que Él dice, yo tengo justicia para mí y me sobra. Por lo tanto, yo puedo a una persona que no es justa, como si yo tuviera mucho dinero, a unos pobres, regalarle un paquete de dinero. O tengo mucha comida y alguien no tiene nada y yo le puedo dar allí muchas bolsas de comida. Así Dios tiene santidad, tiene justicia. Y Él busca gente así que no tengan nada para Él darle de su justicia. Y a eso se llama en la Biblia justificar. Cristo vino al mundo y tiene tanta justicia que Él puede buscar ladrones, prostitutas, mentirosos, engreídos, matones por encargo, traficantes de drogas, borrachos, engañadores, irresponsables, que quieran, y Él los adopta. Y entonces le da de su justicia. O sea, Él tiene poder para convertirlo en justos a costa de Él. Como si usted a una gente que no tiene nada ni comida, lo hace rico a costa de su billetera, de su cuenta de banco.
O sea, Dios no anda buscando a los malos para lastimarlo, porque Dios no gana nada si hace eso. Y Dios lo que quiere es llenar el cielo. Demasiada gente espera que Dios a los malos lo mate. Si Dios hiciera eso, le hacía un favor al infierno, porque simplemente mataría un poco y se van allá y crece la población del infierno. Y Dios no tiene planes de eso, de producir para el infierno gente, almas. Dios quiere gente producir para el cielo. Así que planes de él salir a buscar malo y castigarlo y cobrarle y matarlo y tener un trato hacia ellos como se merecen. Cuando tratamos a la gente como se merecen, eso es justo. Usted es ladrón, trátelo como ladrón. Usted es serio y trabajó, dele lo suyo. Para nosotros, para Dios no. Para Dios, lo justo es Él, y luego Él hace justo perdonando y llamando a esas lacras sociales, a esa gente perversa y mala, ladrones, asaltantes y de todo. Espero que usted y yo no estemos en esa lista. A todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Para venir Él, entonces, como la gallina recoge a los pollos debajo de sus alas, recogerlo. Como hay gente que recoge mascotas sin dueños, perros realingos, y Dios recoge a la humanidad para entonces darle estatus, porque él tiene y Él sabe agarrarlos y él puede devolverlos santos. Y entonces la Biblia habla de justificar y santificar. Entonces tenemos que entender eso para entender todo esto que dice que aquí Él con justicia, pues no es justicia de nosotros, no es justicia de Dios que nosotros creemos. La justicia de Dios, es la de salir para encontrar gente desahuciada y entonces adoptarlos y lavarlo con la sangre del cordero. Así que Él está aquí, ¿qué cosa? No lastimando a nadie, sino que lo que está aquí dice, peleando con justicia, es llamando malos, lo que quieran, para Él meterlos en casa y entonces con su sangre lavarlo. Yo recuerdo un hombre en Nueva York que él era lo que llamamos en Estados Unidos un homeless, un vagabundo. Personas que ellos viven debajo de los puentes, no se bañan, y él lo que comía era el desperdicio de comida de una farmacia que le quedaba cerca, donde los empleados de la farmacia echaban la basura y esa era su comida. Iba religiosamente y la recogía cuando ellos terminaban de comer. Y sin bañarse por 3 años, una pestilencia. Y en la iglesia salieron a ver si adoptaban homeless y encontraron uno, lo llevaron allí, lo bañaron como entre tres, duraron más de una hora, le echaron varios tipos de champú, varios tipos de jabones, varios tipos de toallas, pero lo pusieron bien limpio y lo recortaron bien, le dieron ropa y de todo. Eso es lo que Dios quería hacer con nosotros, los pecadores. Recogerlo para volvernos santos. Aquel hombre lo volvieron un ciudadano de primera. Se sanó y entró a la sociedad muy bien parado, porque se recuperó. Esa es la justicia y dice que el cordero aquí, este jinete, pelea, pero pelea la batalla de la redención. Dice él, pelea con justicia. Y justicia cuando es de Dios es buscar para compartir la justicia de Él, o sea, su santidad, su perfección, para dársela a la gente. No anda allí despachando gente para el otro mundo, mandándolo para el infierno porque son malos, porque Él no quiere que el infierno reciba de sus manos, ¿cómo se llama? Almas. No mata. Él solamente, su función solo. Para él no matar a nadie, mejor murió él. Así que él prefiere para dar vida. Entonces él
pelea dice salvando. Eso tiene que quedar claro, tiene que entender lo que utiliza jugar pelea. Y dice, sus ojos eran como llamas de fuego, había en su cabeza muchas diademas, o sea, lo describe aquí. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, está vestido en una ropa teñida en sangre. Mire qué descripción. Y te da el nombre. Su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo y blanco le seguían en caballo blanco. Y tiene una espada aguda de 2 filos, pero no en las manos, sino que así es que se le llama a la palabra que salva, se le llama, ¿por qué? Porque no la tiene en la mano, le sale de la boca. Esa es la descripción que da del jinete acá en el 19. En el capítulo 6, allí nos da la misma descripción. Yo solamente le menciono esas posiciones que existen con respecto al primer jinete de Apocalipsis capítulo 6. Dice, el caballo era blanco, el que lo montaba no da ninguna descripción de él, tenía un arco, eso se usa en la mano, y además de eso no describe qué clase de arco era, no se le ve proyectos espirituales, pero no da más. Y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Y hay alguna gente que dice, necesitamos más tiempo para analizar a este personaje, no solo porque tenga caballo blanco, porque dice, el problema es que él está tratando con un personaje que no tiene escrúpulos para camuflarse. Ok. El asunto sí que este sello sí pertenece al periodo entre el 31 y el 100 de la iglesia de Éfeso. Pero esta es la parte, recuerde bien, que no es eclesiástica, sino secular. Y el versículo 3 dice, cuando vio el segundo sello, oí al segundo ser viviente que dijo, ven y mira, y salió un caballo bermejo. Recuerde bien, ese caballo bermejo es sangre. Y al que lo montaba el fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen uno a otro, y se dio una gran espada. Este simplemente es un guerrero, todo allí que se maten está bien definido, y esta etapa es la etapa entre Esmirna, el 100 al 313, la parte secular, el Imperio Romano pasó ese tiempo persiguiendo y derramando sangre de la iglesia, ya lo explicamos, pero no solo eso, pero los emperadores se sustituían matándose uno a otro. Cada vez que un emperador subía es porque derrotó al otro. Pocos emperadores, algunos, varios, murieron en su cama, pero muchos simplemente eran en golpe de estado, en rebeliones, que uno venía, se declaraba emperador, y entonces tenía que matar al otro. Por ejemplo, en el tiempo de Pablo, Nerón, el emperador Nerón, él murió así. Un poquito tiempo después de que Pablo le dio un sermón, y luego él entonces mandó a decapitar a Pablo, alrededor de un par de años después de eso, se levantó un general en Roma llamado Nerva y anunció, yo soy el emperador, el ejército lo apoyó, y ya eso implicaba que para poder ser emperador había que eliminar al otro, nunca podía dejarlo vivo. Y Nerón huyó. Entonces se asignó un equipo de asesinos solo para matar a Nerón, nada más, que lo buscaran, no gastaban tiempo en otro. Y vinieron por Nerón, y Nerón huyó. Andaba huyendo por patios de casa, huyendo en la calle. Y cuando lo alcanzaron le dijeron, Nerón, Nerva te propone la siguiente opción: o que tú te entregues, pero para eso tiene que ser tú humillado en la calle, arrastrado, golpeado y muerto delante de la gente, para que la gente vea tu destino. Tiene que ser humillado, golpeado. O la otra opción es que tú te mates tú mismo. Y Nerón optó por esa función, y él tenía su espada y se mató. Así ocurrió este periodo lleno de sangre,
Y por eso es que dice que el caballo era bermejo, rojo. El que montaba le he dado poder quitar de la tierra la paz, que se matasen uno a otro, y se dio una gran espada, porque los emperadores en ese periodo, además de eso, se dedicaron a conquistar naciones para agrandar. Eso fue uno de los periodos de más crecimiento del imperio, extendiéndose, ellos conquistando naciones. Y eso es un costo de sangre extraordinario.